Las harinas son de los alimentos más difíciles de dejar, de superar. En este video te voy a explicar paso a paso cómo hacerlo y también te voy a explicar por qué son tan adictivas. Buenas, yo soy Frank Turk, naturópata higienista, y con mi escuela Líderes de Salud ayudo a personas a alcanzar un estado de salud y de vitalidad increíble, sanando enfermedades y síntomas de una forma natural. Es súper bueno dejar las harinas, ¿sí? Para empezar vas a estar más tranquilo, con más paz, con más tranquilidad, no vas a estar con esa ansiedad, porque es una adicción, o sea, todas las adicciones, mientras empiece el proceso de abstinencia, va a generar como esa ansiedad, ¡ay, lo necesito! Lo cual puede llegar a pasar los primeros días, ¿ok? Cuando hagas este proceso. Por eso te digo de hacerlo bien gradual, primero dejando el gluten, primero dejando lo otro, etcétera, 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 paso a paso, para que no sea de repente mucho para vos. Entonces, una vez que dejas todo esto vas a estar más tranquilo, más en paz, más sereno, vas a tener más claridad mental. El gluten afecta de muchísimas formas, tu cuerpo va a estar más flexible, más desinflamado, con más energía, más vitalidad, con más claridad mental, puedes pensar mejor. El gluten afecta mucho la glándula pineal, el cerebro. Los beneficios son muchísimos, muchísimos. ¿Por qué las harinas, especialmente la harina de trigo, que es la que se usa para hacer la mayoría de las cosas, es tan adictiva? Hay 3 factores que lo hacen adictivo. 2 son físicos y 1 es psicológico. Empecemos con los físicos. Para empezar, la harina de trigo tiene gluten, que ya se han hecho estudios y se ha comprobado que el gluten es un estimulante y libera ciertas endorfinas y cierta dopamina en el cerebro, en el cuerpo, lo cual lo hace adictivo. El gluten, aunque no lo sepas, que igual es difícil de digerir, es muy adictivo, porque además pensá, la gente que si vos tenés que elegir un pan que tiene gluten o un pan sin gluten, vamos, o sea, la textura del pan con gluten es muchísimo mejor, más rica, tiene algo especial, ¿sí? El gluten es literalmente adictivo. Entonces, si desde chiquitito, desde que sos un bebé, estás comiendo harinas, galletitas, pan, pastas, etcétera, o sea, desde que tenés menos de un año estás comiendo gluten, harinas, obviamente ahora a tus 30, a tus 20, a tus 40, 50, 60, va a ser mucho más difícil dejarlo, porque el cuerpo está súper adictivo al gluten. Punto número 2, las harinas, ¿sí? Las pastas, las pizzas, las medialunas, las galletitas, todas estas cosas, los panes, tienen muchísima azúcar. Y déjame explicar, porque como vos capaz sabés, yo como frutas y la gente dice, oye, pero la fruta no es mucho azúcar. Y mirá, la verdad que no, y te lo puedo explicar fácilmente. Por ejemplo, agarremos la sandía, ¿sí? La sandía es 92% agua. 92% agua, es solamente 7% son azúcares, 7%. Y ahora, si agarrás, por ejemplo, acá agarré unas pastas en la casa de mi mamá, estas pastas, si te fijas, tienen carbohidratos, tienen 56 gramos en 80 gramos, o sea, tiene 70% es carbohidrato complejo, que después eso el cuerpo lo tiene que procesar, digerir y lo transforma en carbohidratos simples. Entonces esto es 70% es azúcar, 70%, y la sandía es 7%. Entonces, ¿entendés? Cuando comes estas cosas, esto te genera un pico de glucosa en la sangre, por eso es tan estimulante, pues tiene el gluten y tiene todo este azúcar que se genera toda esta cosa en el cuerpo que es increíble. Entonces es súper adictivo. Yo hice una encuesta hace unos años en Facebook de cuáles eran los alimentos que más te costaban soltar, dejar, a los cuales las personas estaban más adictivas. Algunas personas decían el azúcar, algunas personas decían el queso, pero la mayoría decía las harinas. Y esta es la razón. ¿Ok? Esta es la razón, porque tenés el gluten, que es estimulante, te libera dopamina del cerebro, y también tenés el azúcar. Por ejemplo, acá agarré arroz, ¿ok? Arroz, porque también se hace galletitas de arroz se hacen. Y acá me fijé también en la tabla acá nutricional, y también esto tiene 20 gramos de azúcar, ¿sí? De 30, o sea, tenés 80% es azúcar. Y acá el arroz yo también ya me fijé, ya hice la cuenta, son
40 gramos de 50. O sea, tenés también de vuelta 80% son carbohidratos complejos, ¿sí? Que después el cuerpo tiene que digerir a simples, como ya acabo de explicar, pero termina siendo un montón de azúcar de golpe en el cuerpo. En cambio, las frutas, que los nutricionistas y los médicos que no entienden nada y van hablando por la vida recomendándole a la gente cualquier cosa, diciendo que es mucho azúcar, bueno, las frutas son principalmente agua celular y es el alimento, es el nutriente que necesitamos, agua celular. Somos hechos a base de agua, ¿sí? Nacés siendo 80% agua y ahora como adultos sos más o menos 70% agua. Necesitamos agua celular. Las frutas tienen poca azúcar comparada a estos alimentos, arroz, pastas, galletitas de arroz que te lo venden como sano. Bueno, esto es mayormente azúcar, entonces lo comes y se vuelve adictivo. Y si encima le sumás el gluten, ¿sí? Se vuelve hiperadictivo. ¿Okay? Estos son los factores físicos, digamos químicos, por lo cual las harinas, especialmente la harina de trigo, se hace tan adictiva. Ahora pasemos al componente psicológico, ¿sí? Cuando comes todas estas cosas, como mencioné, los carbohidratos complejos se tienen que pasar a carbohidratos simples. Ese es un proceso que lleva bastante energía y requiere bastante tiempo, ¿sí? Entonces estos alimentos se sientan en tu estómago y llevan 2-3 horas, generalmente 3 horas, si lo combinaste bien. Si lo combinaste mal puede llevar 4 horas. Entonces te da una sensación de estar como lleno, ¿sí? De estar lleno, de estar hasta un poco pesado en tu estómago. Y eso a la gente le hace sentir bien, ¿sí? Le hace sentir bien porque te hace sentir lleno y porque también tu energía se va a digerir ahí y entonces sentís menos, ¿sí? Cuando tenés el estómago vacío hay más energía disponible para las otras funciones mentales y emocionales, entonces podés sentir más. Pero si estás tratando inconscientemente, ¿sí? No hay nada de malo en esto, pero estás tratando de tapar sin querer una tristeza, una angustia, un sinsentido en tu vida, un enojo, o estás tragándote algo que no estás comunicando, todos estos productos son excelentes porque te van a hacer sentir más pesado, más lleno, la energía se va ahí a la digestión y evitas sentir, evitas conectarte con todas esas emociones y procesarlas de una forma adecuada y sana. ¿Okay? Y además el tema de sentirte lleno también es una adicción para la gente porque muchas personas viven en la vida sintiendo un vacío emocional. Entonces si sentís un vacío emocional y comes todo esto te da una sensación de lleno. ¿Okay? Obviamente es temporal y después hay que volver a comer algo pesado, ¿sí? Entonces todas estas cosas hacen que las harinas sean tan adictivas, ¿sí? Y ni hablar de cuando lo mezclas con azúcar blanca, ¿sí? Como las medialunas, como las galletitas dulces, ¿sí? O sea, ahí le estás metiendo todo otro tema que también lo hace más adictivo. O le pones aceite a todo esto, especias, cosas, y bueno, es súper difícil. Entonces, hablemos ahora, ya que sabemos por qué es tan adictivo y por qué es tan difícil de dejar, ¿sí? Perdón, y me faltó sumarle una cosa más. A esto hay que sumarle las asociaciones, ¿sí? Si de chiquitito mi mamá me daba pasta y era la forma en que mi mamá me daba amor, ¿sí? Las pastas también va a tener un ingrediente emocional, lo que yo suelo llamar las asociaciones, ¿sí? O capaz las tales galletitas dulces las comía cuando estaba angustiado, estaba solo, y va a tener también ese factor, esa asociación de acompañamiento. ¿Okay? Entonces tenemos el factor emocional, el factor de sentirte lleno, ¿sí? Y los factores del gluten y el factor de que son muchísimos carbohidratos. ¿Okay? Tenemos esos 4 factores que lo hacen difícil de dejar. Pero es posible dejarlo. Yo lo dejé, muchísimas personas lo dejaron, ayudo a clientes a dejarlo y es posible dejarlo. Entonces vamos a ver cómo hacer este proceso de dejar las harinas y te digo que una vez que las dejas, ya está, ya fue, te olvidás. O sea, no es que estás pensando en las harinas todo el tiempo, en la medialuna, en la galletita, no, te olvidás, tu cuerpo se dejó de estar adictivo a eso. O sea, no es que lo estás deseando y queriendo todo el tiempo. Lo deseas y lo querés cuando todavía tenés la adicción, pero una vez que la superás, ya fue, te olvidaste, no existe nunca más. Y si un día lo querés comer, ¿sí? Querés comer una medialuna, una galletita, unas pastas, si es una vez cada tanto, no hay problema, hay
lo más probable es que tu cuerpo no vuelva a entrar en esa adicción, ¿sí? Tenés que estar cuidado, tenés que estar por un tiempo limpio, tenés que limpiar tu cuerpo por varios meses, ¿sí? Antes de volver a, bueno, ahí a arriesgar un poquito. Entonces ahora entremos a los pasos para dejarla. Yo te voy a compartir los pasos que hice yo y los que les recomiendo a mis clientes y los que veo que funcionan una y otra vez, ¿sí? Y yo cuando lo hice me funcionó perfecto. Entonces, el primer paso es, vamos a hacerlo bastante tranquilo, ¿sí? No vamos a ir todo de golpe, aunque podés, obviamente, ¿sí? Pero claramente a la mayoría de la gente esa estrategia no le funciona. El primer plan que yo hago es dejar el gluten y mantener las harinas, ¿sí? Aunque sigas comiendo, entonces comes pastas, pero en vez de pasta de trigo, comes pastas de maíz o de arroz, ¿sí? Lo mismo con el pan, ¿sí? Dejas el pan tradicional y comes pan de arroz, pan de lo que sea, ¿sí? El primer paso es dejar el gluten. Seguir comiendo harina, seguir comiendo pastas, seguir comiendo panes, galletitas, todo lo que quieras, pero sin gluten. Ese es el primer paso. Créeme. Y es importantísimo, porque el gluten, como ya mencioné, está estudiado, se hicieron estudios, es adictivo, el gluten es adictivo. Y créeme, o sea, esto, si sos sincero, la textura de algo con gluten es mucho más atractiva de la textura de algo sin gluten, en general hablando, ¿sí? Entonces el primer paso es seguir comiendo harinas, ¿ok? Seguir comiendo harinas, pero sin gluten, de arroz, de maíz, de lo que quieras, ¿ok? Ese es el primer gran paso para dejar las harinas, ¿ok? Paso número 2. Ahora tenemos que, una vez que ya estuviste, no sé, 2, 3 semanas, un mes, 2 meses, comiendo, o el tiempo que quieras, quizás una semana, ¿sí? Comiendo sin gluten, todavía comiendo harinas, el próximo paso es empezar a bajar la cantidad, ¿sí? Bajar la cantidad. Y acá lo que yo te recomiendo es reemplazar. Vamos a reemplazar, ¿sí? Si desayunás galletitas, pan, lo que sea, bueno, acá esto lo podés cambiar, ¿sí? Lo más fácil para cambiar generalmente es el desayuno. Acá lo ideal es que hagas un desayuno frutal, ¿sí? A la mañana no necesitamos estar pesados con harina, etcétera, ¿sí? A la mayoría de la gente, ¿sí? Con la que trabajo y ayudo, me dicen que ese deseo de pesadez le viene más a la noche. Entonces aprovechemos eso, ¿sí? Aprovechemos y a la mañana hagamos un desayuno frutal, ¿sí? No lo mezcles con nada, no le pongas avena, no le pongas semillas, simplemente comé frutas abundantes, no una manzana, no una naranja, no una banana. Comé mucho, comé hasta estar saciado, comé muchas frutas a la mañana y no lo mezcles con nada, ni con yogur, ni con nada. Fruta y solo fruta porque querés que se digiera bien. Si lo mezclas mucho es un quilombo para tu estómago y no se digiere y se fermenta y te puede caer pesado. Entonces necesitas comer solamente fruta a la mañana. Entonces te empezás el día hidratado, con azúcares, pero los azúcares buenos, ¿sí? Los hidratos de carbono simples, ¿sí? Los carbohidratos simples, y encima los azúcares que están equilibrados con el agua de la fruta y con la fibra de la fruta. Van a entrar a tu cuerpo lento. Esto no tiene fibra, ¿ok? El arroz blanco no tiene fibra y tampoco tiene el agua. O sea, esto es seco, son alimentos secos, esto te deshidratan y es puro, como te dije, es pura azúcar, o sea, es 80% azúcar. Esto cuando entra a tu estómago y lo empieza a digerir, hace ¡boom! Todo el azúcar, o sea, te genera un pico de glucosa en la sangre. En cambio, la fruta, cuando la comes, como es mayormente agua y como tiene fibra, el azúcar entra lento a tu sangre, ¿ok? Entonces empezá el día así. Te va a levantar. ¿Por qué? Porque tiene el agua que te hidrata, tiene los azúcares que te levantan también, ¿sí? De una forma equilibrada y sana. Entonces, ese es el próximo paso, sacar las harinas del desayuno. O sea, no comas más harinas del desayuno y vas a comer solamente fruta. Y cuando me refiero a la mañana, al desayuno, me refiero idealmente frutas de alto contenido de agua, ¿sí? Alto contenido de agua, como la sandía, como los melones, como las naranjas,
¿Qué más? Como la piña, la ananá, ¿sí? Si podés, si encontrás. Alto contenido de agua, ¿sí? Idealmente también vas a querer hacer ayuno intermitente a la mañana, tomar agua, hacer un ayuno intermitente hasta donde puedas, quizás hasta el mediodía. Si te parece mucho, desayuna, y si no tenés hambre, directamente no comas, toma agua a la mañana, ¿ok? Próximo paso, tu aliado van a ser las bananas, ¿ok? Porque las bananas te dan esa sensación de más de saciedad, más de pesadez, ¿sí? Puedes hacer un almuerzo de bananas, ¿sí? Aunque te parezca un poco raro, un poco nuevo, o capaz que ya lo escuchaste, un almuerzo de bananas es excelente. Y no me refiero a comer una banana, me refiero a comer 6, 7 bananas, 8, las que quieras, depende del tamaño, hasta que te llenes, ¿sí? Hasta que te llenes, hasta que estés súper lleno. O sea, la idea es que estés lleno y saciado. Entonces ahí vamos a reemplazar, o sea, ya nos liberamos del gluten porque por un tiempo comiste harina sin gluten. Ahora nos tenemos que liberar de, bueno, la adicción al azúcar concentrada. La vamos a reemplazar con frutas. ¿Okay? Necesitamos reemplazarlo con frutas, que son los carbohidratos simples que tu cuerpo necesita de una forma equilibrada, porque tiene el agua y tiene la fibra. Entonces necesitas reemplazar todo esto, las harinas, con fruta. La fruta es la clave para dejar las harinas. Pues la gente está, como mencioné, adicto a las harinas por el gluten, que si ya hiciste el proceso lo dejaste, y por el azúcar, por ese pico de azúcar que genera. Entonces tenés que reemplazarlo con frutas. ¿Okay? Y no tengas miedo con que, es mucho azúcar si como 7 bananas. No, esto es mucho azúcar. Esto es 80% azúcar. La banana, si no me equivoco, son 10% de azúcar. Es más o menos entre 8 y 10% de azúcar. Son 77% agua la banana. Y después tiene toda la fibra. Es poca azúcar. Es muy dulce la banana porque tiene menos agua que las otras frutas. Entonces, al tener menos agua, el azúcar está más concentrado, pero sigue siendo poca azúcar. Entonces te comes 7 bananas, o 6 o 5, las que quieras, u 8, depende del tamaño, y te vas a sentir lleno, te vas a sentir saciado, tu cuerpo va a estar recibiendo los azúcares que tu cuerpo quiere, entonces vas a estar tranquilo, en paz. O sea, no vas a estar queriendo la media luna, la galletita, no, porque ya le diste lo dulce, le diste algo pesado. O sea, más pesado, ¿sí? Más pesado me refiero que una manzana, más pesado que la sandía. Y le estás dando, ¿sí?, los carbohidratos simples que tu cuerpo necesita. Y a la noche, cuando llega la noche, si todavía estás con ganas de algo pesado, podés comer papas. ¿Okay? Tenéis las papas que tienen almidón, pero puedes comer papas, puedes comer batata, puedes comer calabaza, ¿sí? Que también tienen almidón, es una especie de azúcar, ¿sí? Pero al menos no es este tipo de azúcar, ¿ok? Este es un azúcar ultra procesado, esto es pura azúcar. Cuando estás comiendo papa, también estás comiendo la fibra de la papa, estás comiendo, bueno, si la herviste tiene agua, ¿ok? Este es como un paso intermedio, hasta después comerte una ensalada con palta y sentirte lleno también con palta, o aguacate, depende del país en el que estés. Entonces, pero en el medio usa los tubérculos y usa la calabaza, ¿okay? Usa la zanahoria. Todo esto tiene almidón, ¿sí? Que te va a dar esa sensación de saciedad y de azúcar, ¿sí? Y la papa, si comes suficiente, puede ser un poco pesado. Entonces, de esta forma te liberás de las harinas. Y una vez que estás listo, empezás a transicionar, ¿sí? De la papa, la batata, la zanahoria, la calabaza, todas estas cosas. Empezás a transicionar lentamente hacia ensaladas. Y las ensaladas le pones palta, o sea, le tenés que poner palta, le tenés que poner algo un poquito más pesado, especialmente al principio. Yo a veces como ensalada sin palta porque puedo vivir ya sin eso pesado, pero al principio eso te puede servir. Y si en el medio, durante el día, estás con ansiedad, querés algo pesado, algo más denso, querés esa sensación de saciedad, de sentirte lleno, también puedes usar frutos secos, o sea, puedes usar almendras, puedes usar nueces, puedes usar maní si querés. Maní no lo recomiendo porque acidifica el cuerpo, pero bueno, lo acabo de recomendar en esta transición. Entonces puedes usar un par de frutos secos, ¿sí? También para darte esa sensación de saciedad, de sentirte lleno, y a la vez estás saliendo de todas estas porquerías. Mirá lo que es esto, o sea, esto es ultra procesado, esto no existe en la naturaleza.
Esto es pura harina de arroz seco. O sea, esto te va a hiper deshidratar. Mirá lo seco que es esto. Mirá cómo suena. Suena a cartón esto. Imagínate esto en tu cuerpo. Y como te dije, esto es 80% azúcar. 80%. O sea, están todos locos. Y después los nutricionistas, ayer estaba hablando con una amiga que me dice... No, el nutricionista me dice que no puedo comer más de 3 frutas al día pues mucha azúcar. ¿De qué estamos hablando, nutricionistas? No entendieron nada. No sé qué te enseñan en la escuela de nutrición. No entienden. Parece ser que no saben hacer cuentas matemáticas. Entra en Google y pone, ¿cómo se llama? Tabla nutricional de la sandía. Vas a ver que carbohidratos tiene 7%. Y esto te lo puedo mostrar acá. Tiene 20 de 30, o sea, tiene 80%. Y repito, si un día, después de mucho tiempo, que ya limpiaste y te limpiaste y pasaste mucho tiempo ya sin todas estas porquerías, si un día querés comer alguna cosita, sentite tranquilo, o sea, tampoco tenés que estar hiper rígido, pero una vez que vos estás al mando, una vez que vos estás al control de tu cuerpo y de tus hábitos, o sea, una vez que vos ya seas el maestro de tu templo, recién ahí podés, bueno, a ver, hago un poquitito de esto. ¿Sí? Porque sabés que siempre volvés a tu centro, a tu eje. No es que te vas a perder en toda esa porquería. Y hay que tener cuidado porque si lo haces una vez, otra vez y otra vez y otra vez, sí te podés volver a perder. Eso sucede. Entonces tenés que estar muy atento y tenés que haberlo, digamos, mastered. Lo tenés que haber conquistado realmente y estar al mando de tus hábitos, de tu mente y de tu cuerpo. Así que espero que esto te sirva. Si necesitas ayuda personal, te dejo acá el link de mi propia escuela. Agenda una llamada conmigo. Súper feliz de ayudarte. Y vamos que se puede sanar el cuerpo, ¿sí? Un cuerpo con vitalidad, salud y energía es posible sin síntomas, sin todas esas porquerías que de verdad no deberíamos experimentar. O sea, si estamos comiendo la dieta y la alimentación y los alimentos que están diseñados para nuestro cuerpo, el único resultado inevitable es salud y vitalidad. Chau.